digital, ¿qué tal que solo nos dedicáramos a enseñar? ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento usamos un teléfono de monedas? ¿Cuántos enviamos un correo físico o postal? ¿Y cuántos tenemos un celular conectado a redes sociales? Y de hecho, en este momento podría llegar una notificación o un mensaje. ¿Cuánto han cambiado las cosas y la vida del ser humano en las nuevas tecnologías? Esta imagen tomada hace 13 años y después de 8 años en el mismo lugar revela cómo la tecnología ha cambiado profundamente la humanidad. De hecho, 5 años después, hoy, de tener el dispositivo enfrente para grabar, nos giramos para ser los protagonistas del registro. Y esto no es un tema de selfies, es un tema de cómo realmente la tecnología está transformando la vida del ser humano. La está transformando enormemente. No se trata solo de herramientas, se trata de escenarios de interacción, de espacios de convivencia. La web es el mejor ejemplo de ello. La primera versión de la web 1.0, una cantidad de páginas web enlazadas, en una relación unidireccional. La web le informa al usuario algo estático. A principios de este siglo, esa web evoluciona a la web 2.0 y se convierte en un escenario de colaboración. Entonces, está llena de foros, wikis, blogs y redes sociales. Y coge la esfera de lo público y la extiende a un escenario de lo virtual, donde la gente colabora, comparte, construye y convive un escenario de interacción social. Y lo que conocemos actualmente, la tercera versión de la web, como la web 3.0, ahí la inteligencia artificial, los más dispositivos móviles, aplicaciones y lo que llamamos la famosa nube, tratan de entender el lenguaje del ser humano. Entonces YouTube te arroja resultados de acuerdo a lo que estabas buscando antes. O Waze y Google Maps te dicen, por ahí un trancón, esta vía es más rápida. Y estamos casi entrando a la cuarta versión de la web 4.0. Donde se desarrollan redes neuronales artificiales, donde las máquinas pueden hablar entre ellas, pero también donde se incluye el Internet de las cosas y empezamos a ver cómo las máquinas se relacionan con una estufa, con una nevera, con un vehículo, con un reloj, con una camiseta. Estamos pasando de una web meramente informativa y colaborativa a una que nos ofrece soluciones. Y esto es una verdadera revolución. Y la era digital es aquella en la que estamos completamente inmersos todos hoy. La gran pregunta es, bueno, ¿y qué tiene que ver la escuela con todo eso? La escuela forma para la vida y para la sociedad de hoy. La escuela forma para la ciudadanía y formar en ciudadanía implica reconocer todas estas transformaciones y darles lugar en el contexto escolar. Porque si la escuela no reconoce lo que está pasando con la sociedad, está perfectamente preparada para un mundo que ya no existe. Eso es lo que hace la escuela. Y la escuela de hoy debe movilizarse y debe transformarse. Ya no son las 4 paredes que todos conocimos. Se extiende a un escenario de la virtualidad, donde niños, niñas y adolescentes se sienten como en casa, porque cuando nacieron, así era el mundo. Ese es su contexto natural. Entonces, el contexto escolar tiene el gran desafío de reinventarse, de resignificarse. A mí me llama mucho la atención que en muchas partes del mundo la discusión hoy es prohibir los celulares en las escuelas.
Cuando a través de este recurso didáctico, tengo una cámara para grabar video, tomar fotografías, un GPS, una calculadora, una grabadora de video y un sinnúmero de aplicaciones para el aprendizaje y el conocimiento. No se trata de desconocer los riesgos y los peligros de la tecnología, por supuesto que no, debemos considerarlos, pero no es prohibiendo. No cuidamos a los niños del tráfico en las calles prohibiéndoles que salgan de la casa. Se trata de formar, se trata de dosificar, fijar límite. Y con toda esta revolución tecnológica, nosotros hoy nos vemos en una tarea importante y es desarrollar las competencias, las habilidades y las actitudes para poder enfrentar el mundo de hoy. La gran pregunta, si la sociedad se ha transformado y hay unos cambios ahí vertiginosos y la escuela por supuesto se está movilizando, la pregunta del millón es, ¿cuál es el lugar del maestro? Porque el maestro que está frente a la clase, que solamente transmite hechos, datos, información, el maestro que está todo el tiempo frente al pizarrón y que solamente dicta la clase, puede y seguramente va a ser sustituido por una pantalla y un video. ¿Cuántos hemos aprendido cosas a través de las nuevas tecnologías? Hacer el nudo de una corbata, hacer una lasaña, aprender otro idioma. La información está a un clic, pero ojo, la información, no el conocimiento. No el conocimiento. Y el maestro de hoy no debe tener todo el conocimiento. Imagínense un maestro que conoce todo el ecosistema digital, que sabe manejar todas las herramientas. Seguramente habrá momentos en que los estudiantes saben más de algunas situaciones y conceptos que las que el maestro. Probablemente un estudiante hoy sabe más de cómo usar Snapchat o cómo jugar Fortnite o configurar un smartphone, del uso mecánico de las cosas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sacamos al maestro de la ecuación? La idea educativa es enseñar las matemáticas, las ciencias, el lenguaje, la robótica y la computación, o es más potente. Pues el maestro de hoy tiene un lugar privilegiado y exageradamente potente. El maestro de hoy es un mediador, un facilitador, un articulador de todos estos conocimientos. Quien tiene el conocimiento pedagógico para ayudarle al estudiante a que pueda significar y encontrarle sentido al uso tecnológico y en general a lo que hace en la vida. El maestro no es quien deposita en una vasija información y transfiere y transmite conocimiento. La tarea del maestro hoy es la tarea de encender una llama, de entregar a las nuevas generaciones un legado, un testigo que corresponde pasar, de prepararlos para un mundo que se está transformando increíblemente y a una velocidad muy rápida. De ayudarles especialmente a desarrollar la sensibilidad por el otro, porque eso no se resuelve en una plataforma ni viendo videos de YouTube. El maestro hoy, por eso digo que tiene un lugar muy privilegiado y potente como agente de la educación para formar a las nuevas generaciones hacia la incertidumbre. No sabemos en 10 años en qué vamos a estar, pero es muy difícil formar para la incertidumbre si uno no sabe pues, qué va a pasar en 10, 20 años. Entonces, en lugar de enseñar cosas, vamos a desarrollar capacidades como aprender a aprender. Se trata de entregarle tecnología al estudiante para que resuelva problemas, para que cree, para que se exprese y haciendo cosas aprenda. De eso se trata. Entonces,
Toda esta revolución tecnológica lo que nos está obligando es a replantear los modelos educativos. Al maestro como investigador y como un aprendiz permanente, quien debe transitar la experiencia del aprendizaje todo el tiempo. Y quien debe cambiar el paradigma de cómo se enseña. Todo lo que les acabo de mencionar lo que plantea es que estamos en la responsabilidad de los maestros, ahí incluidos los padres como primeros formadores, de replantear el paradigma de cómo se enseña. Obviamente de fortalecer las concepciones que sustentan el acto educativo. ¿Para qué planeo? ¿Para qué evalúo? Una pregunta tan importante. ¿Qué sentido tiene la evaluación? ¿Qué quiero construir con mis estudiantes? ¿Y a dónde quiero llegar? En todo caso, el profesor tiene la responsabilidad de reconocer el contexto digital, de desarrollar las competencias digitales, pero también tiene la responsabilidad de aprender de los estudiantes y con los estudiantes. Esto está explotando las variables cartesianas tradicionales de la educación. Es cuestión de abrirse, de tener apertura al aprendizaje, de explorar y especialmente de reconocer quiénes son los estudiantes hoy. Cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, qué es lo que los mueve para lograr que los aprendizajes sean significativos. Y lo que les estoy diciendo es que las nuevas tecnologías están convocando a maestros y a estudiantes a encontrarse y transitar juntos la experiencia del aprendizaje. Entonces, la sociedad se ha revolucionado y se ha transformado increíblemente. Los contextos escolares también. Los universitarios van un poco más rápido. La escuela apenas está discutiendo celulares y ya la tecnología ponible anda por todos los colegios. El lugar del maestro también se ha resituado. Entonces pasamos de centros de enseñanza del siglo XX a centros de aprendizaje del siglo XXI. Es por eso que al principio les decía, en la era digital, ¿qué tal que solo nos dedicáramos a enseñar? Muchas gracias.